llegar el Espíritu Santo. Hola Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 19 grados la temperatura actual, 31 la máxima que se espera para hoy. El último día del año, no, perdón, el último lunes del año quise decir. Así que último lunes nadie se enoja. Vamos a ver qué pasa con Ernesto Otone, que es el director de la Cátedra de Globalización y Democracia de la Universidad Diego Portales, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de París. ¿Cómo le va, señor Otone? Muy buenos días. Muy buenos días. Eugenio Guzmán, sociólogo, decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estamos? Consejero de Políticas Públicas, Libertad y Desarrollo. ¿Algo más? No, nada más. Ya. Con decir sociólogo basta. Por favor, qué humildad. No, pero siempre. Oiga, la Universidad del Desarrollo, ¿cómo está? Bien, pues bien, muy bien. Muchos estudiantes ahí. Sí, bueno, hoy día ya empiezan, bueno, la todo captación. todo el sistema universitario empieza el tema de postulaciones, al sistema de, está acreditada, ¿verdad? Sí, del ya. Consejo Está todo el ABC1 en las puertas. Claro. No, esa es una... No, lo que pasa una es que maldad, eso, no una maldad porque es desconocer, la gente que no conoce por Concepción, supuesto, por ejemplo, Santiago. Son prejuicios que esté todo el ABC1 en las puertas. Oiga, No es verdad. estamos también con Patricio Zapata, que es abogado me mira con constitucionalista. mirada aviesa. No, espéreme. No, ¿Me sí pueden estamos dejar? bien. ¿Me pueden dejar presentar al señor Patricio Zapata? pero eso ya está presentado. Hagamos No, un abogado silencio. constitucionalista, que es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas. Ahí está el ABC1 también en las puertas. Presidente del Centro Democracia y Comunidad. No, No, No. exactamente. no está acreditada, ¿verdad? No, va a acreditarse si Dios quiere a partir del próximo año. ¿Por qué hago esta pregunta? No es de No, capciosa, pero me parece sino una buena la Diego pregunta. Portales. No es de- está muy bien. Porque hoy estaba leyendo comentarios de No es muchos de padres capciosa, dice. que le recomiendan a sus hijos. Vieron que es curioso, los padres acompañan a los estudiantes a matricularse. Sí, pues Sí, sí, es son- una cosa que solo pasa en Chile. Solo pasa en Chile. En ningún otro país del mundo. Sí. Ahora, pero espérate un poco, ¿ah? Por ejemplo, Espere. en los colleges americanos, lo normal es que los padres también van a conocer el college, van a dejar a sus hijos. Y le recomiendan a los hijos, por favor, no, si no está acreditada, hijo, no. Entonces por eso les hacía la pregunta, ¿qué tan importante es la acreditación? Y estoy hablando en serio. Sí. Es importante. A ver, Claro. Eugenio, los tres, vamos. Nadie habla. No, Patricio. mira, Bueno, la acreditación es un indicador más. Ahora, Eugenio. el problema de la acreditación a veces tiene que ver con que se confunde que si son 4, 5, 6, 7, 2 años, etcétera, es una nota. No es una nota. Es el periodo necesario que se da a una universidad para resolver un problema. Entonces, por eso que a veces una universidad puede recibir menos acreditación. Pero más allá de eso, es un indicador que ha resultado ser un indicador de procesos, ojo con esa cuestión, de procesos o de ciertos funcionamientos básicos. Ya yo echo de menos que existieran muchas más fuentes de acreditación para distintas y no solamente una sola instancia, ya como opera el modelo americano, ¿no es cierto? Y lo otro es que le entrega un indicador, ¿no es cierto?, a los padres o a las familias, ya que son los que hacen principalmente el esfuerzo, o los alumnos, en el caso de que sean alumnos que tengan crédito, respecto de cierto de cierta probabilidad de éxito profesional, pero tampoco digamos que eso es necesariamente 1 a 1. Patricio. Mira, la acreditación es un elemento bien importante y tú tienes razón y los papás tienen razón. Es algo que, digámoslo así, no quiero usar la palabra acredita, muestra que la institución en cuestión es coherente con los fines que declara, que sus procesos, sus mecanismos de actuación son coherentes con lo que declara. El problema, y yo creo que el riesgo a veces con un sistema centralizado de acreditación, es que tú empieces a pedirle a todas las instituciones que cumplan con los mismos perfiles o los mismos requisitos. Y yo por lo menos creo que una riqueza de un sistema universitario es que tú tengas distintos tipos de universidades. Hay universidades que tienen un foco muy grande en la investigación, el foco está puesto en los doctorados, y hay otras universidades que son más bien docentes. Yo creo que hay un mínimo de investigación que es propio de una institución universitaria. Sin ese mínimo de investigación
probablemente no tienes universidad, ¿Pero pero qué tiene que pedirle... ver la diversidad con la acreditación? Si la Porque acreditación no que se usa el supone... mismo termómetro. No, pero que no se supone que mide la calidad. No, No. po. Ahí es donde... Es No. que eso, No, es lo por que, eso te es que decía, eso es lo no, que no, la... No, mide, repito, la lo- coherencia ahí entre está. los fines que tú declaras y los medios que pones al servicio Eso- de esos fines. es que es bueno que lo Entonces, aclare porque... Una institución que está, por ejemplo, partiendo, podría recibir una acreditación de 3 o 4 años, y eso no significa que sea mala o más mala que la que tiene el sello 7. Significa que respecto a lo que ella declara, mire, nosotros somos esto y esto otro. Cuando uno se mete en la institución y evalúa los medios de que dispone, tú dices, están en línea, están alineados los medios con los fines. La calidad es un concepto bastante más complejo. Hay especialistas que se han dedicado a buscar índices, hay instituciones mundiales que hacen Sí. ranking de universidades, Sí, y pues. ahí tú tomas en cuenta cuestiones como, por ejemplo, cuántos profesores tienen posgrado, qué pasa con los alumnos cuando egresan, qué porcentaje de la generación que egresa tiene empleo, cuál es la calidad de los empleos, y ahí también tenemos en Chile desde hace algunos años algunos estudios sobre calidad, que toman en cuenta Claro. muchos más elementos de los que tú tomas en cuenta cuando acreditas. Ernesto, ¿Tony, algo que decir? Sí, mira, al final de cuentas, el proceso de acreditación es un proceso también de complejidad, del sistema más complejo, menos complejo de las universidades, pero como todos los indicadores son indicadores imperfectos, no hay indicadores perfectos en este sentido, pero sí te indican que una universidad que es capaz de construir ser acreditada mayormente que otra en el tiempo, en tiempos comparables, digamos, tiene que haber más potencialidad de que esa universidad se transforme en una universidad compleja, en una universidad con investigación, con extensión, con las características que tenga que tener una universidad. El problema es que en Chile existen universidades que no deberían ser universidades. Muy bien. No deberían ser Tiene universidades. toda la razón en esto, Tony. Pero Y además debería también hay- haber una institución que detectara eso y poder así las familias informarse. Y segundo punto, esas universidades que dice Ernesto, que no deberían ser universidades, son las que menos puntaje piden, por lo tanto a las que llegan aquellos alumnos que no lograron una PSU que Claro, les permita acceder. Entonces, ahí hay un... Pero está todo unido con el sistema Claro. educativo anterior también, entonces es una situación muy compleja. Yo creo que todo eso va a entrar en una gran discusión sobre el sistema universitario chileno, que yo creo que tiene que realizarse. Ahora, agrega Eugenio eso que Guzmán. también a propósito de las diversidades, porque obviamente, a ver, por ejemplo, tú tienes sistemas altamente complejos, sobre todo Estados Unidos, en donde lo que tú acreditas, entre comillas, o sobre lo que tú exhibes, es ciertas características que tú tienes como institución en las cuales has focalizado tus recursos. Qué sé yo, universidades, colleges o lo que sea, que se dedican al tema, por ejemplo, ingeniería, a temas tecnológicos, a la docencia propiamente tal. Por ejemplo, hay colleges en Estados Unidos que son solamente docentes y son los mejores, por ejemplo, Swarthmore, etcétera. Y por otro lado, tú tienes también ciertas flexibilidades que tú observas en el caso europeo. Ingeniería no necesariamente se estudia en las universidades. Las universidades han definido las humanidades, digamos, y otras áreas clásicas como la medicina o las ciencias básicas como elementos centrales de la enseñanza universitaria, y no necesariamente eso se estudia, y no necesariamente otras carreras más profesionales se estudia allí. Las ingenierías sería como un ejemplo clásico. Pero hoy en día el sistema universitario chileno, que como todos los sistemas ad hoc, tú tienes todo tipo de carreras en la universidad, ¿ya? Entonces, lo interesante es que ver ranking o ver otros indicadores, tales como se mencionaba acá, puede ser mejor que solamente la acreditación. Sin embargo, la acreditación es muy bueno como sistema, con un piso. A propósito de los resultados de la PSU, hay un ranking hoy en el diario El Mercurio que es preocupante, no diría deprimente. Los 120 colegios con mejor promedio en la PSU. 78% de los alumnos de estos 120 colegios sacan 600 puntos o más y 25% supera los 700 puntos o más. Ok. 62% de los 120 colegios con mejores promedios en la PSU están en la región metropolitana. ¿62%? Sí. Y 112 de los establecimientos top son privados. O sea, de 120, 112 son particulares privados.
4 particulares subvencionados y 4 municipales. No tiene ninguna novedad respecto no tiene ninguna novedad, pasado, eso es lo complejo. Pero es que vuelve a ser, cada vez que leemos las cifras, cuando está el resultado de la PCU, uno dice, chuta. Pero vuelve a ser, Cecilia, porque lo que decíamos antes, porque ya esto es muy previsible a partir de la estructura anterior, de la estructura que viene desde el preescolar hacia adelante, que es donde se generan estas diferencias. Perdona, yo te voy a decir una cosa que puede ser muy políticamente correcta. Como siempre, Eugenio Guzmán. Que también podríamos preguntarnos qué tanto mide la PCU respecto, que de hecho ha pasado en Estados Unidos. En Estados Unidos no existe una prueba estandarizada, sino que varias, el SAT1, SAT1, SAT2, etcétera. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿qué estamos midiendo con la PCU? Como alguna vez nos preguntamos qué estamos midiendo con la preaptitud, la PAA. Tal vez si tú entras en régimen del joven de media, en que solamente lo preparas para la PSU, evidentemente puedes sacar buenos resultados. La pregunta es el éxito posterior de eso, la correlación que hay entre ese resultado y el éxito oportuno en la universidad. Así que yo te diría que uno podría plantearse ese tipo de cosas. Ok, ¿sabéis que nos llama de la Comisión Nacional de Acreditación para decirnos que estamos cometiendo errores porque sí evalúan la empleabilidad, sí evalúan para la acreditación la opinión de los egresados, sí evalúan también... Sabemos. Bueno, pero no lo dijeron. La tasa de titularidad. Pero es que no puede ser un indicador de calidad, o sea, 7 años. Pero es que dijeron que solamente se tomaba en cuenta algunos aspectos y nos explican que se toman estos aspectos también. Entonces, valga la... Tranquilo, no estábamos escribiendo. Si nadie para qué sin pega. No, ¿por qué? Me parece un aporte, muy bien. La Comisión Nacional de Acreditación nos dice la información que entregaron es incompleta, sobre todo el señor Patricio Zapata, era el que le llamaban. Es por lo que dijo. Sí evalúan otros aspectos como empleabilidad, como la opinión de los egresados y la tasa de titulación también. Bueno, respecto a esto de que estábamos hablando, quiénes son los que mejor logran. Mira, se reproduce. Cecilia, y después, de hecho, ahora van a empezar a cambiar ciertos criterios, ¿no es cierto? A partir de ahora, o sea, que también uno podría decir que a futuro van a cambiar ese tipo, lo que es acreditación antes y después se va a producir. Ahora, a propósito de Piketty y el famoso libro bestseller... cambiamos el tiro tema. No va a cambiar. A propósito de Piketty, hay una entrevista en la revista Capital del viernes pasado, donde... habla de diversos temas y que tienen bastante que ver con lo que estábamos conversando, porque habla también de la educación, de lo importante que es para reducir la desigualdad, las dinámicas de la movilidad social. Si la desigualdad se debe a la suerte o mala suerte de las personas en su toma de decisiones personales, no veo problemas. Las personas tienen diferentes objetivos de la vida. Es distinto si las desigualdades se producen a partir de ventajas o desventajas que no son responsabilidad o mérito directo de sus portadores. En este caso creo que procede redistribución. Hablemos del mundo real, dice. El promedio de los que ganan los padres de los estudiantes de universidades top en Estados Unidos, señor Guzmán, corresponde al promedio de lo que gana el 2% más rico del país. O sea, los hijos de la élite reproducen sus ventajas accediendo a una mejor educación. Hay una enorme diferencia entre el discurso oficial de la meritocracia, el cuento de hadas de la movilidad social, que es el típico en Estados Unidos, y la realidad. Tenemos que poner esta narrativa de la movilidad social bajo escrutinio público. Pero las universidades de la llamada, los más top, no quieren que miremos esa información. Nadie accede a ella y nadie trabaja en ella. La sospecha es que en varios casos las admisiones dependen de la capacidad de los padres de hacer regalos a las universidades. Chuta, no es muy bueno lo que él comenta de las universidades pero mira, en Estados Unidos. Yo te digo, a mí siempre lamento, o sea, no me gusta hacer juicios sobre entrevistas. Basta ver lo que le pasó a Velasco el otro día. No es juicio de entrevista, es lo que él dice, Piketty. Sí, por supuesto, pero es que las entrevistas tienen un formato en el cual a veces se dicen cosas contextualizadas o acotadas. Lo de Velasco es mucho más grave. No, de acuerdo, no, pues sí, a ver, bueno, yo no, pero sí un ejemplo. Entonces, porque si es por eso, por ejemplo, en la habían universidades como Harvard, u otra,
o típicas de lo que se llama Ivy League en Estados Unidos, que hasta la década del 40 no entraban judíos. Habían, si bien no habían políticas explícitas, no se permitía. Entonces tú dices, bueno, ya, eso ocurría pero esas mismas universidades hoy en día no tienen ese problema, al contrario. Entonces, cuando uno habla en contra de la movilidad, es muy... Y obviamente yo creo que Piketty está haciendo un juicio de hoy, no lo está haciendo, no está haciendo para atrás en un contexto de entrevista. A mí me parece que es más interesante discutir lo que habla en su libro, que es un trabajo intelectual, académico de gran peso, de gran calidad, más que una entrevista como esa, porque claramente las universidades norteamericanas han sido una fuente de movilidad social. Y te puse el ejemplo, ese ejemplo y otro ejemplo más. No todo el mundo lee todo el libro, y una entrevista siempre es un aporte para la mayoría de las personas. Entonces no creo que la entrevista te estoy criticando a ti, sino que estoy diciendo que la entrevista siempre se prestan para ambigüedades. No, yo creo que él acá es muy clarito en lo que dice. Bueno, tal gran creo que a las élites les conviene decir que los niveles impositivos son los adecuados y que hay que esperar a que el crecimiento haya hecho su trabajo antes de lidiar con la desigualdad, pero la experiencia sugiere exactamente lo contrario. Otras opiniones. Si Latinoamérica quiere desarrollarse, tiene que hacerse cargo del crecimiento y de la desigualdad. Sí. Mira, el mismo Piketty muestra en su libro, por ejemplo, cosas como la siguiente, que cuando uno ve ciertas series de cuánto es la relación entre crecimiento, ¿no es cierto?, y lo que se llama llamémoslo así, la rentabilidad del capital versus el crecimiento económico, hay periodos precisamente pero estamos hablando de hoy. Pero por eso él usa series hasta el día de hoy, desde 1870 creo, desde hasta 1700. El día de hoy. Claro, pero los gráficos que más... en 1870. Algo así. Patricio Zapata está tan calladito. Siga. Y él muestra claramente que incluso políticas redistributivas ya no fueron tan efectivas como lo que se esperaba con modelos socialdemócratas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Segundo, cuando todas estas cosas se aplican a América Latina, estamos hablando que estamos bastante lejos de la estructura de rentabilidad y crecimiento de las cuales él describe. Él está hablando básicamente de Francia, Estados Unidos. Sí. No, también habla de Latinoamérica, habla de Brasil. En el libro no, el libro es su trabajo. Pero si te estoy hablando... Te estoy hablando de la entrevista. Pero es que no es lo que más conoce. Mira, déjame decirte, yo que amigo de conozco la investigación de Piketty de hace 10 años, cuáles son las economías donde él ha estudiado, etcétera, las que él ha estudiado. Yo creo que la obra de Piketty tiene un valor enorme, que no tiene nada que ver con lo que se refleja en el debate, que es la idea de un profeta, que es como el Marx del siglo XXI, no tiene nada que ver. Él toma series, plantea preguntas, tiene muchas dudas, hay muchas cosas sobre las que no tiene respuesta, y la parte donde él enfrenta el tema de la igualdad, que lo hace magníficamente, las propuestas que él tiene son muy blandas, son propuestas, mira, a lo mejor esto podría funcionar, esto no, y van por el lado, por un lado que nosotros pudiéramos decir de un progresismo genérico, no de un militantismo. Eso es bueno señalarlo al discutir lo de Piketty. Pero te quiero decir una cosa que se desprende del libro de Piketty, que yo lo he señalado a veces también. Hay que tener cuidado la educación es un factor muy importante para prefigurar una sociedad más igualitaria en el futuro. Y en ese sentido, lo que señala Piketty también es cierto, pero está muy resumido porque es mucho más complejo. Pero lo que te quiero decir es que yo veo que en la discusión sobre educación hay una carga muy fuerte en la educación como el factor de mayor igualdad en la sociedad. Bueno, él lo dice en la Biblia, justamente. El problema, y eso es lo que se desprende de su libro, el problema es cómo una sociedad más... Porque uno dice... ¿Cuánta educación se necesita para una sociedad más igualitaria? Mucha. Es dar vuelta a la pregunta. ¿Cuánta igualdad se necesita para una buena educación? O sea, no es casualidad que en las sociedades más igualitarias es también porque los padres tienen
una mayor escolaridad, tienen una mejor situación y hay menos diferencias sociales. Y entonces esas sociedades generan sistemas educativos más igualitarios. Y también caen las expectativas. Por ejemplo, hay un dato bien revelador. Cuando tú le preguntas, perdona, Pato, pero cuando tú le preguntas a la gente, cuando tú le preguntabas hace 20 años, 30 años a los europeos, ¿ustedes creen que sus hijos van a tener mejor vida que usted? Bueno, el 70, 80% usted decía sí. Y en Cuando Chile tú también. no, en Chile sigue siendo igual. No, Chile, el otro día le preguntaba, le cuesta CEP si creen que sus hijos van a ser mejor y dice que sí. Pero escúchame, que aquí viene lo sorprendente. Cuando les preguntas hoy te dicen que no. Entonces la pregunta es ¿por qué? Porque sí, hoy día sí, en Bélgica, Francia, en Francia, yo creo que me hablaba en Chile, claro. perdón. Entonces, ¿y por qué se acorta la distancia? Bueno, porque antes tus padres no eran profesionales y hoy en día sí lo son. ¿Hay más exigencia? No, claro, o sea, ya no empieza a tener rendimiento, para decirlo, la educación no empieza a ser el único motor de... Y no influye las crisis que están viendo en también, Europa, que da una cierta inseguridad. Pues. Eso influye en un sentido negativo, pero claro. saquemos la crisis, hagamos una ficción, saquemos la crisis de Europa, la sociedad en la medida en que se van desarrollando de manera más igualitaria, el peso que se le da a la educación como factor de movilidad social tiende a decrecer. Tiende a decrecer por razones obvias. Bueno, dejemos hablar a Patricio, por favor. Patricio tiene 10 minutos. 10 minutos, tenéis que hablar de todo. No. Mira, yo creo que un libro como el de Piketty le plantea un desafío especial a personas que simultáneamente crean en dos cosas. Que crean que una economía que se funda en mercados más o menos libres y en regímenes de propiedad privada es una manera eficiente de generar riqueza, llamémoslo así, partidario del capitalismo, pero que al mismo tiempo esa persona valore altamente la igualdad, y no solo la igualdad de oportunidades, sino que también una cierta dimensión de igualdad de resultados. De recorrido. Una persona que cree esas dos cosas toma el libro de Piketty y observa un dato preocupante. El dato preocupante es que en la mirada larga, no en la mirada de los últimos 5 años, sino en la mirada de los últimos 250 años, la tendencia básica del sistema capitalista es a generar mucha riqueza, pero generar desigualdad. Y la anomalía, la rareza, es lo que ocurre en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La anomalía es lo que pasa en lo que los franceses llaman los años dorados, entre el 45 y el 70, entre el 45 y el 75. Y ahí Piketty muestra que esa fue una anomalía que tiene que ver, entre otras cosas, con el espanto de la guerra y lo que significa, después de la guerra, aprovechar todas esas capacidades ociosas, aprovechar todas esas potencialidades para crecimiento. La conclusión pesimista es que en el largo plazo, si tú quieres que el capitalismo es el sistema, y da la impresión que desde Cuba hasta China todo el mundo entiende que es el sistema, la desigualdad es un problema intrínseco. Entonces, ¿qué se hace? La educación, yo comparto con Ernesto, la educación claramente juega un papel. No debiera ser un elemento que agrava la desigualdad. Por lo menos deberíamos originarlo. O que la reproduce de manera exactamente, pero las dudas que uno tiene, y aquí termino, Cecilia, porque tú me has dicho 10 minutos, no lo voy a tomar 10 minutos, pero la cuestión que dice Ernesto, yo creo muy cierto, es colocar toda nuestra confianza en que la educación, separada mágicamente del contexto social, va a operar como una fuente, digámoslo, de ingeniería social reversa, y va a transformar la sociedad, creo que es un error. Por eso que mirar lo que pasa en el mundo del trabajo, por ejemplo, mirar lo que pasa con el empleo de la mujer y de los jóvenes, mirar lo que pasa con la situación del obrero, del trabajador frente al empresario, mirar lo que pasa con el sistema tributario. Son cuestiones quizá tanto más importantes que la educación. No estoy despreciando el rol de la educación, estoy advirtiendo las limitaciones que tiene ese factor por sí solo. Solamente para terminar con algunos dichos en esta entrevista del señor Piketty, que es muy interesante, por una voz distinta que viene a aportar al debate. Dice, hablando de la desigualdad, si mira sus últimos 30 años en Latinoamérica, la desigualdad que se ha agudizado no se explica tanto con la fórmula. En América Latina no se ha agudizado la desigualdad. Sino con la desigualdad en las rentas de trabajo. Lo que
Sí, lo que a su vez se relaciona con el desigual acceso a la educación en Estados Unidos, a propósito de la desigualdad en Estados Unidos, perdón. En Estados Unidos, no en América Latina. Claro, ¿no? y respecto, porque en América Latina ha mejorado. Claro, y respecto a los a las brecha, ideologías, se ha disminuido la brecha. Pensar que el mercado lo resuelve todo es ideológicamente extremista del punto de vista económico, lo que va muy bien con regímenes autoritarios que tienen por ideología política la represión de los perdedores en el juego del mercado, otros dichos. Y también ironizó un poco con el señor Andrés Velasco, que le preguntan, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, le preguntan, y ex candidato presidencial, precandidato, ha señalado que algunas de las recomendaciones de su libro no serían aplicables a Latinoamérica. Y él le contesta, debe ser porque es un continente muy igualitario. Y sonríe. Bueno, oye, mira, pero y espérate, eso fue título en la prensa. Que lo interesante de Piketty, y eso es lo que importa, lo polémico que es. O sea, incluso en su texto, en el libro, plantea cosas que son bastante polémicas. O sea, por ejemplo, de frentón es muy crítico a las medidas de desigualdad clásicas como las que nosotros usamos. Y bueno, y hace recomendaciones también que son bastante, como el tema de la transmisión de la herencia. Y hay otros críticos, y por eso que es bueno esta venida esta venida de él es tremendamente interesante para debatir. El día entre 14. entre las críticas que hay es que, por ejemplo, se preocupa el tema de la desigualdad, pero no se preocupa, como lo plantea Salay Martín, del efecto que esto está teniendo, del mejoramiento, que es la discusión ética también, del mejoramiento de los sectores más desposeídos, o la incorporación del tema del capital humano en sus análisis y diagnósticos, y sin embargo habla de la educación como una estrategia. Entonces hay muchos temas ahí que oiga, le dan tengo enjundia. mucho que decir, esperen, que no vamos a comerciales. Primero le quiero preguntar al señor Ernesto Tone, ¿por qué anda de negro y rojo, o de rojo y negro? Azul. Yo lo veía... chuta, se cambió la UPO. No, yo lo veo negro, y entonces yo dije, se hizo de News All Boy de Argentina, se hizo del Milán de Italia, se hizo del News All Boy, sí. News. Jamás. Pronuncia como Argentina. News. Sí, aprende a pronunciar como en Argentina. Peugeot. News. Peugeot. El News All Boy. O el Ranger de Talca. Porque ¿qué pasó? ¿Abandonaste a nuestro querido... No. Verde. No me he visto todos los días de verde. Ya. Y quería... No, son bromas. Lo que quería decir que la APES, que es la Asociación de Periodistas de Espectáculos de las Artes, ha premiado al señor Ernesto Tone como mejor panelista en programa de debate radial, el primer café de cooperativa. Aplausos. Entonces, con este premio queremos destacar su desempeño como panelista, donde usted entrega valiosas opiniones respecto de la actualidad nacional, aprovechando su sólida cultura y el aporte que ha realizado en distintos ámbitos. Así que felicitaciones, Ernesto Tone. A las 11 de la mañana se entregan estos premios, va a ir nuestra productora general, Ana María Hermosilla, a recibirlo. Y muchísimas gracias. ¿Tú sabías, Ernesto, no? Sí, yo ayer le conté. Ayer me contó, pero dio la información a medias porque ¿Por qué? Cecilia Rovaretti fue nominada como la mejor conductora de programas de debate. Sí, también, sí. Entonces premiada también yo, y cuando me premian a mí, están premiando a todo el equipo y a la radio. Eso es lo que yo diría también respecto a mí. O sea, yo recibo la gracia de esta conductora. Claro, seguramente. Y además es parte y yo creo que es importante porque es parte del estilo de un debate que hemos tenido. Pero mire por qué me dan el premio. De escucharse también. Mire por lo que me dan el premio, y en eso le encuentro toda la razón a APE. No es tarea fácil arbitrar opiniones expertas. Por eso decía, de a uno, primero, el otro, y andar arbitrando aquí. Eso es verdad, no es fácil. Aunque el lunes es fácil, porque ustedes son tan amorosos y respetuosos de la opinión de los demás. Muchas gracias. Yo quisiera agradecer a APE. Realmente también fue una cosa muy inesperada y me produce mucha alegría y emoción. Así que bueno, nos vamos a ir a comerciales y seguimos. ¿Cómo relacionarlos con la diferencia en un país donde viven 340.000 extranjeros? La discriminación es un problema del Chile de hoy. Discutir e investigar sobre el bien común de la humanidad y ser parte de una comunidad que está en sintonía con el debate global
es la invitación de la Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado. Recuerden que está adscrita al Sistema Único de Admisión y que solo se puede postular vía DEMRE hasta el 31 de diciembre. A propósito de lo que estábamos hablando hace un momento, la Universidad Alberto Hurtado que nos acompaña cada mañana en el primer café. Dejo avanzado el tema que quiero que conversen, así de autoritaria la conductora, que es la reforma o agenda laboral. Miren la opinión de Pedro Lizana hoy en una carta chiquitita al director en el Mercurio. Dice: la opinión pública parece desconocer que tanto la presunta protección laboral como empresarial son antagónicas. El bien superior a fomentar y proteger es la empresa que crea la riqueza que desarrolla a sus integrantes y al país. Ya, vamos a comerciales. A la vuelta ese tema. Recordemos que a las 11 de la mañana se va a conocer el proyecto de ley que ingresa al Parlamento sobre la reforma laboral. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. No te puedes perder este 11 de enero el Herbalife Ironman 70.3 Pucón 2015. 1.200 triatletas se reunirán para participar en la carrera más linda del mundo. Único evento en Chile con licencia Ironman International. Te esperamos en Pucón. Auspician Herbalife, Carosi, Gatorade, Sopraval, New Balance, Enjoy, Timex, Speedo, Subaru, Britax, Traumel, Copa Airlines, Google, La Tercera, El Gráfico y Radio Cooperativa. Organiza Club Deportivo Universidad Católica. Se estima que hay más de 8 billones de aparatos conectados a Internet. Ante las nuevas tecnologías, ¿cómo nos relacionamos a escala humana? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Ya, instalemos la carpa para que empecemos las vacaciones. ¿Y dónde? Aquí, en cualquier parte. Pero papá, ¿y el anta? ¿No puede ser en cualquier parte? ¿Sí? ¿Cómo? Mira, hay que ponerse en lugares sin mares a ras de piso y no permanecer cerca de arbustos, mantener la basura bien cerrada y los alimentos en envases con tapa. ¿Y cómo sabes eso? Aquí dice, en el volante que nos dieron. Porque Chile te quiere sano. Este verano sigue las recomendaciones para prevenir el contagio del virus Anta. Infórmate más en minsal.cl y en Salud Responde 600-360-7777. Juntos un Chile mejor. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Mira, Paulita, ese edificio lo construí yo. ¡Qué alto! ¿Y no te dio susto subir hasta arriba? Porque la seguridad de nuestros trabajadores es la tranquilidad de sus familias, los empresarios de la construcción debemos asumir el liderazgo de la seguridad laboral. Visitemos periódicamente nuestras obras, observemos el estado de las instalaciones, las condiciones de trabajo, las medidas de seguridad, la actitud y comportamiento de nuestros trabajadores. Un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores, obra de todos. Santa Isabel. Me conviene porque mis 60 acá cuentan. Si tienes más de 60 primaveras, no te pierdas los martes sesenteros con un 8% de descuento en el total de tu compra. Santa Isabel te conviene día a día. Inti Histórico presenta Mans, su nuevo trabajo musical basado en composiciones del gran Patricio Mans. 27 y 28 de diciembre, Teatro Nescafé de las Artes. Ven y despide este 2014 con sus grandes éxitos y la presentación de este flamante nuevo CD. Inti Histórico, los creadores de la música que respira Inti Gimani durante 47 años. Entradas, Sistema Ticketek, Falabella, Cinehall y sin recargo boleterías del teatro. 20 grados. 20 grados en Santiago. Cooperativa. 24 minutos para las 10. 24 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa.
Seguimos en el primer café, estamos con Ernesto Tone, con Eugenio Guzmán y con Patricio Zapata. Antes de ir a los temas profundos y serios, estábamos comentando el matrimonio de Arturo Vidal, 500 invitados, que hasta la presidenta fue al matrimonio. Estábamos hablando si era bueno o no que una presidenta fuera al matrimonio de un futbolista, bueno, en fin. Y si esto de recibir los presidentes a los artistas en el Palacio de la Moneda, y me dice de Totone que Ricardo Lago Escobar recibió al Wander cuando fue campeón. Entonces, claro, como ha sido campeón tan pocas veces, me dice después, Frei Montalva también lo recibió. Y entre Frei Montalva y Ricardo Lago Escobar, ¿qué pasó? Vino la noche, querida, vino la noche. Ya. Bueno, por ejemplo, esto de recibir artistas, primero, debería haber ido, está bien que haya ido la presidenta de la República al matrimonio de Arturo Vidal, ella es la madrina de la selección. Patricio Zapata. Mira, no voy a entrar en la parte, digámoslo, crítica de farándula sobre los vestidos, los trajes, los costos y los gastos. Lo que sí puedo decir... Además que no sabes de esa No sé de eso, por eso no voy a hablar de eso. Pero lo que yo sí sé es que la presidenta tiene un vínculo real, sí, no ficticio, con el fútbol y con la selección. Es un vínculo que tiene por lo menos 10 años de duración, que se expresó en su primer gobierno con el énfasis que se le dio a la construcción de estadios. Ella tiene una conexión no solamente con Arturo Vidal, con varios jugadores, que es genuina, que no es para la foto. Todos nos acordaremos la diferencia que había entre la manera en que la selección se relacionaba con ella y la manera en que se relacionó con Sebastián Piñera. No quiero ser odioso. Cuando ella fue a Sudáfrica, al Mundial, entonces yo creo que este es un vínculo real. No solo la selección. No es para la foto, dices tú. Yo no creo solo la que selección. Piñera y la presidenta. Claro, no le echemos la culpa a la selección. El tema de Bielsa. Entre paréntesis, déjame decirlo, a los que les gusta el tema este del fútbol, hay una nota que hicieron en Francia a una conversación que está teniendo Marcelo Bielsa con los jugadores del Olympique de Marsella, ¿ya? En que se va traduciendo al francés lo que le dice a los jugadores y es realmente ¿Dónde espectacular. la puedo ver? Está en internet, búscala por Bielsa, charla con jugadores franceses, está en un círculo con 10 jugadores y está educándolos. Es realmente fantástica la conversación de Marcelo Bielsa con esos jugadores. El otro día me encontré por Dios que lo echamos de menos, yo por lo menos lo echo de menos. Sí, un taxista me dijo, yo soy un viudo de Bielsa y daría todo porque volviera a Chile, etcétera, etcétera. Mira la nota, Cecilia, y realmente es fantástica es un gran personaje. Un gran tipo. Bueno. Y en Twitter me dicen, se decía que debería haber invitado a Bielsa, a Arturo Vidal, para que vaya junto a Bachelet al matrimonio. Oigan, a propósito, además de esto de que rapidito, de que los presidentes o presidentas reciban artistas en la Moneda, quiero decirle que, por ejemplo, el presidente Ricardo Lago Escobar recibió a Bono de YouTube en la Moneda, y que la presidenta Bachelet también ha recibido varios artistas, y que el presidente Piñera también. Es que a mí Piñera recibió a Placebo, que es una banda también musical. ¿Qué? Eugenio Guzmán, tú no estás. No, yo en lo personal, yo creo que sean futbolistas, artistas, cantantes, bateristas, o lo que sea, que tengo mucho aprecio por eso, por todos esos, por ese tipo de simbolismo. Yo creo que a la larga no sé qué se busca con ello. En el caso de Vidal puede que haber muchas razones en particular, pero no me voy a pronunciar sobre ella, de que si era amigo o era... Pero di lo que dijiste fuera del micrófono, que te parecía mal. Por supuesto, pero es que déjame terminar la frase. No me voy a pronunciar si había justificaciones porque eran amigos o no, etcétera, etcétera. Lo que me parece es que llevar parte del gabinete... En general no llevó parte del gabinete, estaban invitados. Bueno, por eso mismo, el señor vocero y el ministro del Interior. Por lo mismo, o sea, por eso que te digo que no quiero... Lo llevó ella. Porque mira, es que si yo me pronuncio sobre esto, vamos a entrar en politizar la discusión. ¿Para qué? Si eso es lo bonito. No, hay que verlo si también. La política también es farándula. Por eso le dieron el premio a la Cecilia. ¿Puedo opinar? Por eso le dieron el premio a la Cecilia, para que politice a la parte pero déjame terminar un poco. Déjame terminar un aspecto. Entonces yo creo que tú farandulizas esto y más allá de farandulizar, tú haces más leve, más liviano el tema de la presidencia. Yo sé que hay circunstancias, hay presiones, no creo como Pato respecto a que la cercanía con el fútbol tiene que, de alguna manera, puede justificar, pero tú puedes abstenerse de este tipo de cosas. Bueno. Y el hecho de que Ricardo Lago haya recibido abono,
Y lo mismo pasa con Piñera. Mi punto es. Mira, rapidito, porque tengo que ir a la reforma laboral. Yo creo que varios presidentes han recibido... Mira, hay una primera parte que es muy noble, que se recibieron muchos artistas que estuvieron ligados a la solidaridad con Chile. Oye, Serrat, etcétera, que tuvieron un rol muy importante a la solidaridad. También fueron recibidos. Mira, yo te diría, no sé si a mí me parece que esta es la línea de pensamiento más justa frente a esto. El problema es cómo se hace, cuál es el comportamiento del presidente en cualquiera de estas situaciones, si es un comportamiento presidencial o si es un comportamiento, digamos, no presidencial. Hay formas y formas de hacer las mismas cosas. Y entonces, en ese sentido, yo creo que por lo que yo he visto, me parecía muy digno, muy en su lugar lo que hacía la presidenta de la República. En todo caso, vamos a la reforma laboral. En todo caso, Lago los recibía en su gabinete, ¿no? Yo creo que sí hay una estoy de acuerdo con lo que dice Néstor. Ahora, yo creo que el punto desobediente Eugenio Guzmán. Vamos, rápido. Sí. Bueno, ya entonces. No, termine, la frase. O sea, una cosa recién el gabinete, otra cosa los motivos, y una tercera cosa es que es la actitud. La actitud Eugenio, y para qué exponerse a esa dimensión. Porque cuando se criticaba, pero hay que acuérdate cuando se No, pero Lago no lo no iba a la casa pero no importa. El tema es la actitud presidencial. Sí. Y cuando criticábamos, y tú también en eso, tengo que reconocerlo, eras muy abierto en este tema. Cuando se criticaba a Sebastián Piñera era cuando dejaba de tener una actitud presidencial en determinadas circunstancias. Bueno, vamos a la reforma laboral, vamos a la reforma mejor eliminar. Vamos a la reforma laboral, por favor. Hoy hay aparte de lo que les leía recién esa pequeña carta, hay una columna de Óscar Guillermo Garretón, que fue Mapu, ¿no? Mapu. Sí. Fue secretario general del MAPU. Él dice, el problema es que la reforma sindical... Mapu Garretón. Ya. O sea, el problema se dividió el MAPU. El problema es que la reforma sindical en curso, hasta donde se sabe, es para los que ya tienen trabajo, pero no sirve a los que no lo tienen o lo pierden, se aumenta la cesantía. Patricio Zapata. Bueno, así es, pero si lo único que se estuviera haciendo fuera esto, yo creo que estaríamos mal. Lo importante es que se están haciendo también cosas que tienen que ver con el empleo. El seguro de desempleo, fíjate que es una institución que lleva, ¿cuánto? 10 años, Ernesto, que tenemos el seguro de desempleo. Sí. Que ha dado resultados bien interesantes en términos de permitir que se acumulen ciertos recursos que le permiten a la persona que pierde su trabajo tener un cierto colchón. La capacitación, los avances que se han hecho en capacitación y otros planes de empleo juvenil. Ahora, déjame decir una sola cosa sobre la reforma laboral. Si lo que se busca es tener más flexibilidad y no tanta rigidez, fíjate que va en la línea de la flexibilidad, permitir que sean las propias comunidades empresariales, y cuando digo comunidad empresarial estoy diciendo trabajadores y empresarios, los que discutan cuáles son las mejores condiciones de renta, condiciones de trabajo. Lo que es más rígido es cuando tú tienes una ley que desde arriba baja y le impone a todo el mundo un conjunto de condiciones rígidas y fijas. En ese sentido, si uno apuesta a soluciones que estén casuísticamente vinculadas con la realidad, la negociación colectiva es una muy buena opción. Fortalecer la negociación colectiva permite que tú encuentres soluciones aterrizadas a lo que pasa en la empresa. Si tú además te aseguras que los trabajadores lleguen a esa negociación colectiva con información, con toda la información que se necesita para saber exactamente qué se puede pedir responsablemente y qué es lo que no se puede pedir responsablemente. Si tú además te sacas el prejuicio, porque el prejuicio ¿cuál es? Hay un prejuicio antiempresarial. Hay gente que cree que los empresarios son todos malos y perversos. Pero también hay otra gente que piensa que los sindicatos son un grupo de kamikazes que están dispuestos a hacer fracasar la comunidad en que trabajan con tal de perseguir ciertos logros. No es así. No es así. El trabajador que se organiza para mejorar sus condiciones tiene un altísimo interés en que le vaya bien a esa comunidad empresarial. Fortalecer esos espacios es descentralizar y no recurrir a soluciones nacionales más rígidas. Así que yo por lo menos estoy bien entusiasmado, que ojalá que tengamos una buena discusión sin prejuicios.
Hay prejuicios, repito, hay prejuicios izquierdistas contra el empresario y hay prejuicios derechistas contra el sindicato. Pero respecto a la reforma laboral, hay resistencia de parte del empresariado. También están los que dicen que esto también va a afectar a la clase media, es decir, a las pymes, que son con el tema del reemplazo, que no se puede el reemplazo a huelga. Otros dicen, ¿sabe qué? La oposición se la ha pasado criticando que este gobierno va a castigar a la clase media. Bueno, en fin, hay todo un debate generalizado ya con esta reforma laboral. ¿Eugenio Guzmán o Ernesto Tone, quién va a opinar? Eugenio Guzmán no quiere, no. Ernesto. Mira, yo creo que siempre que, yo creo que primero veamos qué se está planteando, porque es bien importante qué es lo que plantea la reforma laboral o la agenda laboral, désele el nombre que se le dé. Yo creo que no está planteando ninguna cosa extremista. El proyecto que va es un proyecto que se ha venido conversando de hacía mucho tiempo, tanto con los sindicatos como con los empresarios, etcétera, y que simplemente pone al día en normas que son universalmente aceptadas en todo el mundo, digamos, en todos los países desarrollados, industrializados, etcétera, en donde existen estructuras institucionales fuertes, y lo que se está haciendo acá es señalar eso, es que hay una descompensación entre el poder empresarial y el poder sindical, y aquí lo que se plantea es que la huelga tenga sentido, en el sentido de que no haya posibilidad del reemplazo, en que los sindicatos tengan titularidad, y que por lo tanto no pueda haber una discusión completamente desordenada y fragmentada. Y yo creo que todo eso, en un espíritu que yo estoy de acuerdo, no podemos seguir pensando esto como lucha de clase, ¿ah? Eso se tiene que empezar como hacer avanzar, pero hacer avanzar con los derechos de todos, pero Ernesto, no solo con los derechos de algunos. ¿Tú crees que la reforma laboral puede ser analizada y catalogada como un ejemplo de lucha de clases? Por eso que te digo... ¿Pero quién podría decir algo como eso, crees tú? Sería, bueno, pueden haber sectores extremistas del lado más conservador que ven en todo esto un peligro, como hay quienes desde un punto de vista revolucionario, etcétera, ven solamente la existen sindical como un paso en una lucha por tomar el poder, digamos, por el viejo socialismo. ¿Hay alguien así? Existen, sí hay gente que piensa así, pero no es lo que se está discutiendo. Estas son, Cecilia, las que hemos nombrado son las caricaturas. Lo que hay en el medio, lo que está en discusión, son cosas, pero muy normales en la vida de los países con economía de mercado y con democracia. No hay nada. Fíjate que hay una parte de la reforma que también implica un elemento para que los empresarios es muy importante, particularmente para la que tú señalabas de las empresas medianas y las empresas pequeñas, que es comenzar con el tema de la posibilidad de acuerdos, de horarios, etcétera, en fin, quitar la rigidez, introducir otros elementos que no sea el elemento salarial solamente, como las ventajas. Es decir, ir a un sindicalismo moderno, un sindicalismo de una empresa que puede atravesar ciclos positivos en la economía, ciclos negativos, y cómo se va adecuando esto, protegiendo el trabajo, protegiendo los salarios, pero teniendo en cuenta el paso de la economía. Entonces, lo que se ha presentado no es una cuestión extrema, es una cuestión simplemente de ciertos elementos que en el caso chileno, producto de la dictadura, de todo lo que conocemos en la historia, espérate un segundito, estaba completamente desbalanceado. Entonces, no presentemos esto. Ahora, el argumento yo no comparto ese argumento de que esto no le sirve a los que no tienen trabajo. ¿Ah? Yo creo que se trata de crear trabajos de calidad, y por lo tanto no es un problema. Siempre va a haber una voz que diga esto no favorece a los que no tienen trabajo.
Pero, mira, eso, solo, espera, Eugenio. la vida ha mostrado que eso no es así. Quería solo recordar que lo que existe ahora actualmente es lo que se impuso en el año 79 cuando José Piñera era ministro del Trabajo. Lo que se está haciendo ahora es volver a lo que existía anteriormente. No exactamente volver a lo que existía, es decir, porque ya lo que existía no existe en el mundo. Hoy día todo el tema sindical ha evolucionado, y ha evolucionado en un sentido muy positivo, porque las formas de producción han evolucionado. Pero recordemos que en el año 79, en plena dictadura... Pero lo que existe es la protección, o sea, hay una protección que hoy día cambia de forma como antes. Eugenio Guzmán. Mira, yo creo que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. La primera es, como la reforma no es solamente un aspecto, sino mucho, es que por este intento de llevar a cabo bajo toda circunstancia o bajo frente a cualquier resistencia, pero llevar adelante la reforma, terminemos una situación en la cual, al igual que la reforma educacional, digamos, mira, fíjate que deberíamos haber empezado por esto otro. Ese es un primer riesgo, creo yo, y en la medida en que obviamente no son palabras mías, son palabras del propio Ejecutivo, ¿no? Y de otras personas también cercanas. Lo segundo es que uno tiene que tener cuidado en los contextos en que operan ciertas políticas públicas, es como, por ejemplo, el caso de la huelga. Es cierto, uno tiene que tener algún mecanismo en que la huelga tenga algún efecto, ¿no es cierto? O sea, precisamente es una herramienta para poder, ¿no es cierto?, mejorar la posición negociadora, en este caso del trabajador. Pero si esa huelga es indefinida y no tiene mecanismos de contrapeso, bueno, al final tú has cambiado todo el poder hacia una de las partes y en consecuencia, evidentemente, puedes terminar quebrando aún más las relaciones laborales. Pero no está presentado así el proyecto. Déjame terminar. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que tener cuidado con ese tipo de balance, sobre todo en los contextos de sociedades como las nuestras. Somos sociedades poco consociativas, somos sociedades muy desconfiadas. A propósito, no es casualidad que el sistema de cooperativas nunca funcione en Chile. No es un problema solamente de mal diseño, es un problema también de contextos culturales distintos, de una sociedad muy desconfiada. Lo tercero es que en esta misma línea, si tú haces, ¿no es cierto?, sindicalización obligatoria, bueno, vas a darle mucho poder a los sindicatos, un mecanismo de recaudación de ingresos significativos también. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de salvaguardias vamos a tener en eso? ¿Cómo llegamos a mayor flexibilidad desde el punto de vista? Creo yo que en una sociedad como la chilena todavía tiene mucho que aprender en ese sentido, lo cual no obsta que tengamos mecanismos de protección laboral, y el seguro de cesantía está muy bien y junto con otros. Entonces, mis aprehensiones van por ese lado. Y respecto a lo que dice Manuel Antonio Garretón, yo creo, Oscar Guillermo, perdón, tiene que ver con otra cosa. O sea, la pregunta es si esta reforma laboral ya efectivamente va a crear empleo. Si no lo crea, en ese sentido, o si no tiene efecto, no es que lo cree o no lo cree, pero si no tiene efecto en esto, evidentemente tú vas a entrar en un problema que no te sirvió para generar empleo. Que es una situación compleja a la cual tú te vas a enfrentar a futuro, por la cual, ojo, desde ese punto de vista tú vas a evaluar. Si lo mismo pasa con la reforma educacional. Si en 5 años más no tenemos efecto en términos de calidad... La reforma laboral no tiene como objetivo solo crear empleo. No, por supuesto. Si no genera nada. Patricio, por favor, va a generar más protección de los trabajadores y va a generar... Pero no para los entrantes necesariamente. Chile es uno de los países con un nivel salarial muy bajo. Con una productividad también muy baja, y las reformas y el sistema laboral que existía antes de la década del 70 era muy parecido a este, efectivamente, y generó el mismo nivel, y teníamos niveles de informalidad muy altos. Entonces hay que tener cuidado con eso, con esos elementos también. Patricio Zapata, nos quedan 5 minutos. ¿Usted quería hablar? ¿Le hay a regalar los otros 5 minutos? Oye, pero si no lo han dejado hablar, pues... Pero que... Vamos, Patricio. Mira, respecto a la naturaleza de lo que se está proponiendo, no es muy distinto a lo que se propuso durante el gobierno de Patricio Aylwin. Pero claro, en esas condiciones se logró aprobar una parte de lo que se propuso, entre otras cosas porque, acordémonos, habían senadores designados. Sí. Luego, el año 2002, después que bajo el gobierno de Lagos se aprobó el convenio 87 y el convenio 98 de la OIT, se hizo una segunda patita de reforma laboral, donde también se avanzó bastante.
pero tampoco se pudo lograr lo que es un objetivo bastante importante para el mundo del trabajo. No quiero decir el mundo sindical, el mundo del trabajo, que es recuperar ese equilibrio. Entonces, no hay nada que esté en este proyecto que no haya estado en los programas y en las propuestas de los gobiernos de la concertación, porque aquí se ha instalado la moda de decir que en el fondo bajo una radicalización súbita e inexplicable y se están proponiendo cosas que nunca se propusieron. No, son cosas que no se pudieron aprobar en su momento porque el Congreso no reflejaba fielmente la voluntad soberana del pueblo. Pero porque se había avanzó en un senadores mayor designados. equilibrio. Se avanzó bastante. Entonces, esa es una idea. La segunda cosa, no sé si lo dijiste, quizás no lo decías con esa intención, Eugenio, no va a ser obligatorio sindicalizarse. No va a ser obligatorio sindicalizarse. Eso sería realmente no solamente violar la Constitución, violar el concepto de libertad sindical, que es muy importante. La OIT rechaza porque es propio de regímenes totalitarios. No va a haber tú obligas. sindicato único tampoco. Tampoco sindicato único. Se respeta la voluntad del trabajador de decidir si se quiere sindicalizar o no, y luego si se quiere sindicalizar con el sindicato A o el sindicato B. Ahora, lo que sí es cierto es que la ley va a dejar de ser tan hostil como lo es al mundo sindical para ser un poquito más amigable. Esa es la gran diferencia. Cuando José Piñera en el año 79 estableció el plan laboral, lo hizo desde la hostilidad al sindicato y la aversión a la huelga. Lo que estamos haciendo es recuperar un cierto equilibrio. Recordemos que la presidenta entonces va a firmar el proyecto de ley. La iniciativa de ley termina con los reemplazos en huelga. No será obligatorio sindicalizarse, pero contempla la titularidad sindical, es decir, si el empleador quiere extender los beneficios de la negociación colectiva a los no sindicalizados, deberá contar con la aprobación del sindicato. Faltaría por zanjar que el piso económico de la negociación colectiva, en fin. Y la CPC y la UDI critican, no están de acuerdo, y esa es, digamos, está en la naturaleza de las cosas. Pero ¿por qué? Si yo en Francia, cuando estudiaba periodismo, nos explicaban y nos enseñaban que el tema de lo importante que es para la clase empresarial tener al frente un sindicato, porque tienes con quien dialogar, un interlocutor, y que todo es mucho más fácil. Y un corresponsable de las cosas que se acuerdan. Y eso te lo enseñan mucho cuando te explican por razones históricas también, Cecilia, porque existe un empresariado. Acuérdate que hubo la Segunda Guerra Mundial, se generó prácticamente un capitalismo sin capitalistas en Francia durante un tiempo, y posteriormente hubo una cosa muy construida en torno a la paz social. Lo mismo pasó en Alemania, lo mismo pasó en Italia, lo mismo pasó en los países nórdicos. Es decir, un empresariado mucho más, ¿cómo llamarlo?, mucho más ciudadano en ese sentido, con mucho más sentido de país. Yo creo que eso va a ir avanzando también en el empresariado chileno, pero lentamente, porque venimos de la selva, venimos del momento en donde de la selva, déjame explicarte, Eugenio, venimos de la selva que genera. Déjame explicar. No, de la selva, si todo es capitalista, venimos de la selva que genera una forma de legislación, que es la que se implantó por este señor Piñera en plena dictadura, que José Piñera, que ya está muy lejos. Entonces, pero lo que quiero decir, se implantó una forma que era de un desbalance brutal entre la situación de los empresarios y la capacidad de los trabajadores. Se trata de cambiarse al resto. Pero Ernesto está usando puros adjetivos sin dar razones de eso. Se está diciendo que es brutal, que es la jungla, que el Estado jovesiano. Pero estoy dando... Eugenio, y no es así. Ahora se van a poder discutir. Eugenio, estoy dando una sola razón. Cuando tú estás... No estás afirmando, no estás dando razones. Sí, cuando tú estás en dictadura, y en una dictadura brutal como fue la dictadura de Pinochet, en esa dictadura a los trabajadores fueron reprimidos, fueron expulsados. ¿Qué tiene que ver esto con una legislación? Lo que te estoy diciendo es que ahí se creó esta legislación. Entonces, como se crearon muchas cosas, la AFP. Pero esta legislación se creó ahí, y es una
legislación de desbalance. Lo que se está haciendo acá no es una cosa extremista, es devolver una capacidad de negociación a los sectores trabajadores, bueno, eso es un para juicio generar que tú estás diciendo. una sociedad más cohesionada. No, Bueno, ojo, no necesariamente Eugenio lo vas a Mar- conseguir de esa manera y tú lo sabes. Las leyes formales o las instituciones formales no generan más cohesión necesaria. ¿Qué sabes tú de lo que yo sé? ¿Qué tiene que ver eso? No entiendo No, era nada. una respuesta retórica. Bueno, siempre pasa lo mismo. Es que los días lunes cuesta el demarrage, el arranque. Siempre se termina el tiempo cuando empiezan a discutir. Ya. Hagámoslo un propósito, Sí, un propósito por que el favor. próximo año Sí. vamos a ser más dinámicos todavía. No, o sea que, No, pues no empecemos la previa, la previa No, tiene digo, que el empezar. próximo año, el próximo lunes. Claro, la previa tiene que ya empezar a Mandemos un saludo a los auditores. Exactamente, saludos a todos, feliz año. Espérame, Patricio, solamente decir algunas opiniones. Para esos empresarios que piden eficiencia, comillas, mi empleador hace como que me paga, yo hago como que trabajo. Habrá que explicar a Eugenio Guzmán que esto no es Corea del Norte ni pretende serlo. También, bueno, otras opiniones respecto a eso, pero la mayoría son felicitaciones para el señor Ernesto Toni, felicitaciones para mí también, agradecemos mucho a todo el equipo también y todo eso, gracias a todas las auditoras, auditores. Este fin de semana tuve la oportunidad de encontrarme con un gran grupo de auditoras, sobre todo, pero también algunos auditores, y les mandan muchos saludos, eran alrededor de 800 personas en un teatro, y no es para dármela, pero yo diría que un 70% ¿Ya? o más los conocen, nos escuchan toda la mañana, no solamente el Primer Café. Así que muchísimas gracias, yo les digo siempre, gracias a ustedes existimos, ¿no es cierto? Sin auditores no estaríamos aquí. Así que, Patricio, ¿tú quieres desearle feliz año? Sí, eso. Que sea súper bueno el 2015 a todas nuestras auditoras y auditores, que se cumplan sus deseos, sus expectativas, y me sumo de nuevo a la felicitación a Cecilia y a Ernesto. Es un honor estar en este programa. Igualmente, señor Zapata. Que les vaya muy bien, hasta el año que viene. Chau, chau.